Exacto, se les va a Ah, habilitar. bueno, Sí, perfecto, doctora. profesora, Muchas gracias. hoy día en penal se dio por el sistema de asistencia normal, nada más que desde nuestras casas. Claro, o sea, con la aplicación, ¿verdad? Con la misma aplicación, sí. Esperen que sigue. Es increíble la cantidad que son. Omitir. Omitir. No necesitan, aquí lo que están preguntando es cómo admitir. No necesitan el micrófono para que les dé, para que puedan dar el presente, se les va a habilitar. Quiero ver si. Bien. Parece que. Me aparece en la gente. 7. ¿Qué han visto la última clase? Ay, sí, esperen que siga. ¿Me escuchan bien? Objeto, Sí, sujeto y causa, vimos. terminamos Bien. con caos. Bien. Y forma. Bueno, bien. Esperen que termine de 258. Bueno, esperemos que llegamos hasta 258. 258. Solo hay 258. Bueno. Parece que tanto. Yo les voy a hablar de. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los contratos preliminares en la última clase que han tenido conmigo? Esperen que tengo que iniciarla yo a la grabación. ¿Va a grabar la clase, doctora? Sí. Esperen Bueno, que Eren, muchas lo gracias. veo. Porque siguen apareciendo para. Alguien me está mandando solicitud para grabar. Esperen porque la tengo que grabar yo desde acá. Les va a quedar a ustedes grabado. Pero lo tengo que hacer yo desde acá. Profe, ¿que la sube al campus a la grabación? Sí, va a quedar acá. Recording in progress. Ahí está. Ese mismo cantito nos figura a nosotros en las audiencias. Listo. Bueno, comencemos. Voy a aparecer la gente. Admitir. Listo. Admitir todos. Admitir. Esperen que se fue de 2. $264. Bien. Creo que ahora sí estamos todos. 264 chicos. Le volví a decir más eso porque sigue apareciendo. Yo les voy a hablar de los contratos de larga duración. Tengan siempre en cuenta los temas que tocamos en las clases, independientemente de que nunca nos va a dar el tiempo para ver todos los temas. Sigue apareciendo gente. Independientemente de eso, denle mucha prioridad lo que estamos dando en clase, ¿sí? Vamos a ver los contratos de larga duración. ¿Qué es la particularidad que tienen estos contratos al margen, que son contratos que es como si se desconectaran y se conectaran de nuevo? No sé si ¿Qué bolilla es, doctora, esa? es la bolilla 2, el punto 8. Bueno, esperemos que hasta ahí llegamos con el tema de seguir aceptando 265. Los contratos de larga duración.
¿Cuál es la particularidad de estos tipos de contrato? ¿Sí? Que tienen un requisito esencial. Cuando ustedes vieron los elementos de los contratos, vieron que habían elementos esenciales, elementos accidentales, esa parte les dieron, ¿verdad? Y tenemos los esenciales generales y los esenciales particulares, ¿sí? Los contratos con requisitos esenciales generales y requisitos esenciales particulares. Cuando hablamos de esenciales generales, estamos hablando de esos requisitos que se necesitan para todo tipo de contrato, no solamente para la locación, no solamente para el boleto de compra-venta, ¿se entiende? O sea, cuando hablamos de elementos esenciales generales, estamos hablando para cualquier tipo de contrato. Y los elementos esenciales especiales son para el tipo de contrato. O sea, este requisito tiene que cumplir para que sea una compra-venta, este requisito tiene que cumplir para que sea una locación. O sea, ese requisito que le da la diferencia del tipo de contrato. Como complicado porque todo el tiempo están pidiendo ingresar. Entonces, ¿cuál es la particularidad? Por ejemplo, en la compraventa. ¿Qué piensan ustedes cuál sería la particularidad con respecto a el requisito esencial particular del contrato de compraventa? Alguien, cualquiera que diga, aunque sea mal. La cosa y el precio. Y los objetos, El precio. Bien. O sea que si no hay un precio, no habría compraventa, ¿verdad? ¿Y cuál sería la función de la compraventa? ¿Que transmite qué? La propiedad, el derecho. un inmueble. Sí, puede ser un inmueble o un mueble. Transmite la titularidad de la cosa. Exactamente, transmite la titularidad. En cambio, ¿cuál es la diferencia de un contrato de locación, por ejemplo, de una locación de cosas, que sería un ejemplo, un alquiler que sería una locación de un inmueble? El uso y el gozo de la cosa. El uso y el goce. Uso y goce por un tiempo determinado, ¿sí? El uso y goce por un tiempo determinado, ese sería en el caso de la compraventa, de la locación. Entonces, esos son los requisitos especiales de cada uno de los tipos de contrato, ¿sí? Para que el contrato sea locación. Y en general, para todos los contratos, ¿cuáles serían? El objeto. ¿Qué más? La capacidad. Sujeto, Objeto, sujeto y causa. Ajá, ¿y el consentimiento? Bien. Bien. También, profe. Bien, o sea, estos requisitos esenciales son para todos los tipos de contratos, ¿sí? ¿Qué significa que tenga todos los tipos de requisitos? Que sin ese requisito no hay contrato. Si no hay objeto, no hay contrato. Si no hay consentimiento, no hay contrato, ¿sí? Esa parte la tenemos clara, ¿verdad? Esto para ahondar en lo que sigue. ¿Cuál es la particularidad de los contratos de larga duración a diferencia de los otros tipos de contratos? Que acá, en los contratos de larga duración, se despersonaliza el objeto. Acá lo esencial en el contrato de larga duración es el tiempo, ¿sí? Eso es el elemento esencial en este tipo de contrato. Ese tiempo es requerido ya sea para que se satisfagan las necesidades del contrato que se realizó o a los efectos que sean requeridos por las partes. Porque a veces se trata, digo, admitiendo gente, a veces se trata de ciertos contratos que no se podrían ejecutar en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Y la esencialidad de este tipo de contrato es el tiempo. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la interpretación que se le da? Al final les voy a dar el tema de los artículos y todo eso para que ustedes saquen de ahí el tema de las interpretaciones y por qué. La interpretación que se le da a este tipo de contratos, que la naturaleza del contrato es que se despersonaliza el objeto y el tiempo es necesario
para poder equilibrar ese objeto. O sea, el objeto no es algo en contrato porque va mutando. Ya vamos a entrar en un ejemplo para que veamos cómo sería eso. ¿Qué pasa en este tipo de contratos? Dice, una de las partes puede decidir la rescisión, ¿sí? Puede decidir la rescisión, pero siempre y cuando se dé la oportunidad a la otra parte, ¿sí? La oportunidad a la otra parte de renegociar, ¿sí? Para no incurrir en un ejercicio abusivo. Esto sale del mismo código. Entonces, ¿en qué tipos de contratos se aplican los contratos de larga duración? En los contratos discrecionales, en los predispuestos y en los de consumo. ¿Cuáles son los discrecionales? Ya hemos revisto esa parte. ¿Cuáles son los discrecionales, predispuestos y de consumo? ¿No son, doctora, en los cuales hay autonomía privada? Claro, se equipararía ¿a qué? A los paritarios. Sí. Cuando se Los habla de contrato negociados. paritario, se habla, ese término hace referencia a que ambas partes, digamos, a la igualdad de ambas partes para poder contratar. Exactamente. Entonces, los contratos de larga duración, si la pregunta es, ¿cuál sería el ámbito de aplicación para los contratos de larga duración? Entonces, el ámbito de aplicación para los contratos de larga duración son para los contratos discrecionales, predispuestos y de consumo. ¿Cuáles serían los predispuestos? Los de cláusulas ya establecidas, ¿sí? Y los de consumo, los que abarcan dentro de una relación de consumo. ¿Qué es la particularidad de este tipo de contratos? ¿Sí? El tiempo. Eso ténganlo como muy así grabado, que la particularidad es un elemento esencial de este tipo de contratos y no accesorio. No es que, bueno, listo, ya veremos en qué tiempo. No. Es un supuesto esencial. El código lo tiene como un supuesto esencial en los contratos de larga duración. Profe, por ejemplo, pueden ser los contratos que son que se hacen cuando uno saca en un plan un auto o tipo también una hipoteca, alguna cosa de esas estilos de... Puede ser, porque se requiere ese tiempo, ya sea para cancelar este tipo de contrato, sí, puede ser. Ya igual vamos a ver un contrato específico con respecto a eso. Entonces, regula como un supuesto esencial el objeto, que sería el tiempo, o sea, despersonaliza el objeto, perdón, y esto es algo nuevo para el código, porque no estaba en el código de Vélez, sino que surge en las reformas. ¿Qué es lo particular de este artículo que prevé deberes de colaboración? Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos hablando, les dije que se tenía que renegociar en el caso de que una de las partes esté interesada en rescindir el contrato. ¿Por qué Perdón, profe, ¿prevé qué? No escuché bien. ¿Cómo? Deber de colaboración. Deberes, Bien, gracias. deberes de colaboración mutua. Estos deberes de colaboración mutua, que dice el código, deberes de colaboración mutua durante un lapso importante de tiempo. ¿Sí? Eso es lo que prevé el artículo. Deberes de colaboración mutua en un lapso importante de tiempo. ¿Qué es lo importante de esto? Y que es una de las reglas en los contratos, es que siempre se va a prevalecer, ¿sí?, la vida del contrato. O sea, que la última opción en una rescisión de contrato, lo que fuera, va a ser una rescisión. Las rescisiones procederían en el caso que no se cumplan con determinados requisitos. Más en este caso, por eso habla de deberes de colaboración mutua de ambas partes. Más en este caso que estamos hablando de que lo naturalmente esencial de este tipo de contrato es el lapso de tiempo, ¿sí?
¿Cuál sería un ejemplo muy concreto con respecto a este tipo de contratos? Por ejemplo, cuando ya sea en un lugar como turismo, cultura o un cierto lugar, se hacen contrataciones por prestaciones médicas, por urgencias médicas. O sea, uno no hace un contrato de contratos solo en un tiempo corto, digamos. Precisamente si uno hace un contrato que tengan que ver, que exista deberes de colaboración, que el mismo código lo determine, el tema de deberes de colaboración, yo no estoy haciendo un contrato que tenga que ver con servicios de prestaciones médicas para un cierto lugar por un tiempo determinado, ¿sí? Por lo general, lo que prevalece acá siempre va a ser el tiempo, ¿sí? Y entonces, para que ustedes se den cuenta que es un contrato de larga duración, la naturaleza del contrato, que es el tiempo para que se cumpla el objeto, ¿sí? Número uno, que es un contrato, que el tiempo es algo principal y no accesorio dentro de este tipo de contratos, ¿sí? Y que impone el mismo artículo deberes de colaboración mutua. ¿Y qué va a prevalecer en estos deberes de colaboración mutua siempre? Lo que hemos hablado en la última clase conmigo, la buena fe. ¿Sí? Porque, a ver, de que sea un contrato de larga duración, que su naturaleza sea una extensión en el tiempo y todo lo demás, no significa que en algún momento ese contrato no se pueda rescindir, pero su naturaleza misma tiende a la vida del contrato. Esperen que siguen ingresando, chicos, 280. Doctora, Bueno, hay micrófonos abiertos. traten de silenciarse, chicos, para que no retumbe lo que yo estoy hablando. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que hay una reciprocidad dinámica, uno de los requisitos que tienen que tener en cuenta. Reciprocidad dinámica. ¿Por qué reciprocidad dinámica? Por lo mismo que estábamos hablando, por los deberes de colaboración mutua que tiene que haber entre las partes, ¿sí? ¿Y por qué esa reciprocidad y por qué lo dinámico? Porque siempre se va a estar reformulando en la medida del cambio del contrato. Por ejemplo, hicimos un ejemplo de contratos que tengan que ver con servicios médicos, ¿sí? Vieron que todo lo que tiene que ver con servicios médicos hay una readecuación de cuotas, hay como ciertas cosas que por lo general van mutando todo el tiempo y te dicen, no, esto no es mi obligación porque el PMO no lo incluye y todo ese tipo de contestaciones que te dan, ya sean las prepagas, las obras sociales, etc. En este caso hay una reformulación del contenido del objeto todo el tiempo en virtud a qué, ¿sí? A tres situaciones. En el avance de la tecnología, 1, modificaciones de precio, 2, y modificaciones de servicios. Listo. ¿Cuál sería lo que siempre se va a tener en cuenta en este y en todos los tipos de contratos? Eso siempre tenganlo como uno de los principios, la vida del contrato, ¿sí? Primero vamos a ver si no hay forma de cumplir con ciertos requisitos y después ahí procederá una rescisión en el caso que así lo quieran las partes. ¿Qué más? Esto cuando dice que el objeto no se trata de una cosa ni de un bien. Esto es muy particular en este tipo de contratos de larga duración, que no se trata de un objeto ni de un bien, sino de reglas de procedimiento para la determinación de ese objeto. Por ejemplo, en el contrato marco van adecuando de que a partir de mayo el servicio va a ser además ambulancia o va a tener un plus en el pago. Todo ese tipo de cosas se van negociando todo el tiempo por el tipo de servicio que va mutando y las tecnologías nuevas que se van incrementando. Ya vea que tenemos consultas médicas por medio virtuales y todo ese tipo de cosas.
Entonces, acá en lo que se centra el objeto de este tipo de contratos es en la licitud. Licitud de las reglas de determinación de este tipo de contratos. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Bien. Entonces, ya hemos dicho cuáles son los contratos de larga duración y ya hemos dicho que tienen la particularidad que el objeto se desarma más en un contenido que no es ni una cosa ni un bien, y que en realidad lo que se tiene en cuenta es el procedimiento para determinar ese objeto. Y la característica es el tiempo, como regla esencial, no accidental, y siempre va a prevalecer la vida del contrato. En este tipo de contratos, el consentimiento es elástico, ¿verdad? En realidad, sí, pero a ver, el consentimiento ya existió desde el inicio del contrato, por supuesto. Claro, vos a lo que te estás refiriendo es porque se van mutando ciertas cosas. Pero claro, en todo el intercontractual esto va mutando, digamos, y por lo tanto está incidiendo sobre las prestaciones que hay entre las partes. En este caso sí, pero como dice que va a prevalecer siempre la vida del contrato, es como que tiene que ser algo excesivamente distinto a lo que nosotros hemos convenido para que tenga que existir otro tipo de consentimiento. En este caso, si existe otro tipo de consentimiento, estamos hablando de otro tipo de contrato. O sea, no se puede modificar, digamos, las pautas originales de este contrato. Exactamente. A ver, esto lo que dice que la naturaleza misma de este contrato, ¿cuál es? Ese dinamismo en virtud a avances de tecnología, de precio, ¿sí? Y de prestación. ¿Qué significa? Por ejemplo, mirá, nuestra prestación de hoy, que es para todos un ejemplo, ¿no? Que es para todos los empleados del ente cultural o del ente turismo, van a tener los servicios de Swiss Medical, estamos pidiendo muchísimo, pero los servicios de Swiss Medical, y tiene consultas, temas de accidente y todo lo demás. Bueno, listo. El mes que viene, Swiss Medical, por un tema tecnológico, implementa esto que nosotros estamos haciendo en este momento, que son, ¿sí?, este tipo de, en su caso serían consultas por medios virtuales. Entonces, ahí no habría un nuevo consentimiento si yo voy y digo, no vas a ir al consultorio, te van a mandar un link con un enlace para poder conectarte y ahí hacer la consulta. No sé si se entiende. La base en sí, ¿sí?, ya está predispuesta y la particularidad de este tipo de contrato es ese tipo de mutación, pero no existe un nuevo consentimiento. Si bien, si vos lo pensás desde el lado de que van cambiando determinadas prestaciones, pero no la esencial. No sé si se entiende. Profe, en el tema de las compañías... Perdón. No, sí, en el tema de las compañías de teléfono, en el caso de los celulares que dan internet, que dan esto, que dan lo otro, ¿sería más o menos similar a lo que está diciendo usted? Sería que dan servicio. O sea, que comienzan dando un servicio que es la línea telefónica y bueno, dentro de eso incluye el paquete de tantos datos para usar en internet o alguna otra cosa, si la tecnología mejora y eso más o menos sí sería. ¿Se acuerdan que hemos hablado? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de los contratos de larga duración? Los contratos, ¿cuáles? Paritarios, los predispuestos, que sería el que me está diciendo, y los de consumo, que también sería el que me está diciendo, porque además de predispuesto, es de consumo. ¿Se entiende? Janina, ¿vos querías preguntar algo? No, iba a decir que... No sé si me escucha ahí. Te escucho perfecto. No, iba a decir que era como que se mantiene lo esencial, que es yo te presto el servicio, te sigo prestando el servicio, pero se modifica en virtud de lo que está pasando en el contexto actual. Exactamente, por eso es dinámico y eso es lo que ustedes tienen que prever cuando analicen un contrato, a ver cuál es el objeto. Entonces el objeto que tiene termina siendo dinámico,
¿Se entiende? Es como, bien, porque son cosas que van mutando todo el tiempo. Sobre todo salud es una situación, por eso les doy este ejemplo. Salud es una situación que va mutando todo el tiempo. Van cambiando servicios, van cambiando muchas cosas en sí. Doctora, le paso una pregunta. Dos ejemplos podrían ser el contrato de suministro uno y después el de renta vitalicia. El primero sé que sí, el Sí. segundo no estoy segura. Sí. Ah, perfecto. Sí, los dos. Bueno, les quedó como claro este tema que es solo después al final le voy a dar los artículos para si quieren ver el comentado, se fijan también con respecto a esto. Vamos ahora a conexidad contractual. Bien. ¿Cuándo hay conexidad contractual? ¿Sí? Hay conexidad cuando dos o más contratos, escuchen bien esto, autónomos se hayan vinculados entre sí, y este es uno de los requisitos, por una finalidad económica común previamente establecida. Finalidad económica común. ¿Qué significa esto? Que un contrato, ¿sí?, se realiza en virtud del otro, a pesar de que cada uno de los contratos son autónomos. ¿Sí? Requisito esencial para los contratos conexos, si son varios contratos, dos o más, número uno, ¿sí?, que cada uno de esos contratos tiene vida propia, cada uno es autónomo, puede existir separado, pero tiene una finalidad económica común en un contexto. Profe, puede ser el tema de los trenes, que es de consumo y de usuario. Y bueno, están las empresas también, que hay 2 o 3 empresas juntas que manejan distintos sectores, y está también el que toma, digamos, el tren. Yo estoy hablando de los trenes eléctricos, estos que son masivos, digamos. En ese caso, ¿podría ser así o no? Porque como hay varias compañías adentro y cada una como que cumple su función. A ver, sí, es un ejemplo, pero para que les quede como más claro esto, podrían ser los contratos de viaje por paquete, en donde en ese ustedes van al mundo, y en el mundo dicen, quiero ir a Nueva York, quiero que me den el hotel, quiero que los vuelos, entonces ustedes solamente contratan con el mundo, ¿sí? Con el mundo. Van, contratan con ellos, sacan el paquete. Dentro de ese paquete, ellos contratan con el hotel con quien va a prestar los servicios de alimento, también con el que va a prestar los servicios de limpieza. Son varios contratos dentro de uno solo, ¿sí? Entonces, ahí es donde hay una conexidad. ¿Por qué? Porque existe una finalidad económica común. Si bien cada uno es independiente, la finalidad tiene que ver con un negocio, ¿sí? Creo que la profesora, creo que había explicado algo parecido así, profe, cuando habló de los viajes que hacían los chicos a Bariloche, que había una empresa de que alquilaba el hotel para los chicos, otro que era el micro, otro el lugar del boliche, claro. O sea... Bueno, ese es un tipo de contrato, ese es un contrato conexo, porque hay varios contratos, ¿sí?, que tienen una finalidad económica común. ¿Puede ser también la tarjeta de crédito? Puede ser la tarjeta de crédito, sí. Aunque la tarjeta de crédito tenga una ley especial de tarjeta de crédito, ¿sí?, todo lo demás de conceptual, de conceptos con respecto a la naturaleza y lo que se reglamenta en general con respecto a las tarjetas de crédito, sí entra dentro de los contratos conexos. Ustedes le pagan la tarjeta y la tarjeta le paga previamente a donde nos desquiciamos para ir a comprar, ¿sí? Es como que, listo. Dice, esta finalidad económica común puede estar establecida por la ley, ¿no?,
expresamente pactada por las partes, 2, o derivada de interpretación. ¿Sí? Surge interpretando de buena fe todos los contratos que tienen que ver con esto, surge cuál es la... esperen que estoy con una canción. Son 4 cosas que tenemos que tener en cuenta entonces. 2 o más contratos que sean autónomos, vinculados entre sí, y la finalidad económica común. ¿Sí? Estamos claro con eso. Siempre, ¿cómo se interpretan este tipo de contratos? Uno por medio de los otros. Por eso la finalidad económica es común. Doctora, ¿podría repetir de nuevo, por favor? La interpretación o los requisitos para el tipo de contrato. Pues sí, los que son los 4 que dice 2 o más. 2 o más contratos. ¿Cómo saben ustedes si el contrato es conexo o no? ¿Sí? ¿Cómo van a saber si hay 2 o más contratos? Si cada uno de esos contratos es autónomo. Si esos contratos están vinculados entre sí. Y la finalidad económica común. No sé si se acuerdan, no sé si a ustedes que ya tengo, que son con los chicos de la extensión áulica o con ustedes, es que les he dado el ejemplo de este caso que tenía que se iban de viaje a Maceió. ¿Les di a ustedes ese ejemplo? No recuerdo, profe. Bueno, acá había un contrato conexo de un caso del estudio donde, bueno, van a haber millones de contratos conexos, pero en este caso era una familia que se iba de vacaciones a Maceió, ¿sí? Era madre, padre, que eran los abuelos de la familia, el matrimonio y la hijita. 5 integrantes de la familia se iban de vacaciones a Maceió. ¿Cuál fue la situación? La abuela de la familia se cae y se le desprende la córnea, ¿sí? Y esto fue unos 15 días antes de que salgan de viaje. La hija de esta señora es la médica de la familia, ¿sí? Entonces, por ende, a esta señora había que operarla de urgencia y por ende la hija tenía que quedarse porque ella era la médica de cabecera, si bien ella no era oculista ni nada por el estilo. Se notifica a la empresa, que en este momento esa empresa ya está concursada, quebrada y toda la historia, pero en su momento se notifica a la empresa diciendo, tengo tal situación, uno de los integrantes del viaje tiene esta situación de salud. ¿Qué es lo que dice la empresa? Bueno, a ella le guardamos su lugar y cuando esté en condiciones que viaje, pero los demás no. Los demás no se puede porque el caso fortuito en este caso se sucedió a una de los integrantes de la familia. Este tipo de contratos que estaba con una empresa de turismo era un contrato conexo porque ellos hacían alusión. Ya se hizo la reserva de los hoteles, ya se hizo la reserva de la comida para tanta cantidad de personas. Todo eso ya había sucedido. Entonces, era como que la empresa iba a perder en el caso que. Siempre cuando ustedes pagan este tipo de contratos que tienen que ver paquetes con varias cosas, dentro del precio va incluido un seguro que cubre este tipo de situaciones. ¿Cuál es el tema? Este seguro, con el hotel, con el viaje, con los vuelos a Maceió y todo lo demás, son contratos conexos porque había varios contratos, ¿sí?, que tenían una finalidad económica común. Pero ¿se acuerdan que hemos hablado cuando hemos iniciado la clase? ¿Cuál era uno de los requisitos esenciales? La causa, ¿sí? Y la causa tiene una finalidad. ¿Y cuál era la finalidad de esta familia para contratar? Viajar todos juntos. Exactamente.
hay un artículo, que eso lo vamos a ver después, que se llama frustración de la finalidad, en donde nosotros podemos alegar que si no existe una finalidad, por ende, está vinculado a una causa, no puede haber contrato. O porque hay contrato y se frustra después la finalidad, como pasó en este caso. Hubo una frustración de la finalidad y el viaje familiar para pasar unas vacaciones finalidad termina siendo frustrado porque se accidenta una de las personas, el marido tenía que cuidarla y la hija era la médica de la familia. Entonces era casi no tenía, iban a viajar 2 personas, el abuelo, no, el padre y la hijita, nada más. Todo lo demás. Y aparte, profe, no tiene sentido después que la señora cuando se recupere viaje sola, o sea, si se supone que el fin era viajar en familia. Exactamente, por eso es tan importante saber cuál es la finalidad, ¿sí? No confundamos finalidad con objeto, y que los dos son esenciales, ¿sí? Sino que el objeto era un viaje, ¿verdad? Con prestaciones distintas. Y la finalidad de ese viaje era compartir todas unas vacaciones en familia, lo cual no pudo suceder en virtud de este Entonces, la empresa ya tenía todos los contratos, como la empresa hacía alusión. Nosotros hemos pagado esto, entonces, pero ellos también ya habían recibido dinero ante la posibilidad de algún caso fortuito, ¿sí? Entonces, al existir una frustración de esa finalidad, listo, ya el contrato se tenía que rescindir por frustración de la finalidad. Bueno, ¿cómo se hace para interpretar estos tipos de contratos que tienen... esperen que no sé... Yo no sé si se desconecta o se vuelven a conectar, pero me aparecen así. Doctora, una pregunta. En ese caso que se frustra el fin del contrato, ¿no sería pasible de rescisión unilateral? Sí. Sí, por supuesto. A ver, qué es lo que ellos no hacen es admitir ese tipo de rescisión, haciendo alusión de que ellos ya tenían todos listos y pagados, que ellos han desembolsillado con las otras contrataciones que tenían, porque todos tenían la finalidad económica que vayan todos a ese viaje. ¿Sí? Pero bueno, estamos hablando de que existió una frustración. Y si existió una frustración, significa que no estamos teniendo tampoco algo que lo enganche con el contrato en sí. Puede ser un ejemplo. Puede ser un ejemplo, profe, en el caso del viaje a Bariloche de cuarentena, tipo 2020, de los chicos que viajan a Bariloche, que contrataban con la empresa y que después, o sea, ya habían dejado una seña, digamos, y que después esa seña no se fue sustituida o se fue sustituida en parte, por el caso fortuito ese, digamos. Bueno, también pasó, por ejemplo, tengo un sobrino que viaja a Israel y él llega a Israel y comienzan a bombardear. ¿Qué pasa acá? Y escuche la situación en sí, porque ellos iban por el colegio iban con una media beca a Israel y toda la historia, que cuando ellos llegan ahí, ese día que ellos llegan a Israel, comienza el tema de los bombardeos y toda la historia. No sé si ustedes se acuerdan que en las noticias lo que pasaba era que solamente se venían en los aviones oficiales, digamos, que eran el Cóndor, y determinadas personas iban saliendo primero del país. ¿Qué pasa? A los chicos, a este grupo de chicos, los dejaron varados. O sea, ¿qué hicieron? Sacaron primero a los chicos europeos. O sea, a los chicos de acá no los sacaron en el momento que los tenían que sacar. Pero estamos hablando de una situación tan especial y tan particular, como de estas características, en donde, ¿qué hay acá? Incumplimiento del contrato, una frustración de la finalidad, que se fueron por un tema escolar a Israel para conocer sus raíces y toda la historia. Entonces, toda esa naturaleza
por supuesto, ahora se está peleando el tema de la ANAC y todo lo demás, que es el ente regulador con el tema de los... porque ellos hacen alusión de que no estaban saliendo los vuelos y por eso a ellos no los traían todavía. Y la realidad es que sí salieron y rescataron primero a los chicos de Europa, o sea, rescataron a los chicos de España, a los chicos de otros países que de alguna forma eran cercanos. Ellos vuelven a la Argentina después de varios ingresos al país del Congo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Pueden pasar muchas situaciones que pueden llevar a una frustración de la finalidad y ellos también tenían pagado un paquete. Pero en este caso, ¿sí? Con este paquete que había con el tema de Israel, ¿ustedes qué tipo de contrato piensan que era ese? Ellos se van con una media beca por un tema del colegio y terminan volviendo por sus propios medios. O sea, Doctora, disculpe que le interrumpa, hay gente que se salió del chat y si le puede, si creo que si le está mandando invitación para entrar, si lo puede aceptar, por favor. El sistema lo rechaza, profe, porque a mí me hizo 2 veces, por eso yo 2 veces me conecté. Es como que o somos muchos o algo y como que quiere sacar a la gente, por eso es que están pidiendo para volver a entrar. no nos está Doctora. soportando a todos juntos. Si no, Ahí admitiendo. tiene la posibilidad de poner, no sé si hay algún ayudante de cátedra o algún auxiliar en la reunión, puede poner, designar a una persona que sea un coadministrador para que los vaya aceptando. Así no lo están distrayendo todo el tiempo. Bien, igual ella ahí parece que quedó. 282. Ahí quedó, parece. Dejen de entrar y salir a cada rato. Espero que sea el sistema. Bueno, esperen, vamos a ver si puedo. No me sale. ¿Dónde me saldría la opción? Elegir un nombre. A ver, ya le digo. No, sí, es que sí, van ingresando y van saliendo. ¿Quién puede ser co-administrador? ¿Dónde está? Si quiere yo la ayuda, doctora, no hay problema. Mayra Montoya. Sí. Confitrión. Gracias. Listo. Profe, y si por ejemplo un matrimonio se compra un paquete de viaje, como dicen ustedes, supóngase acá a Brasil, no, cerca, y qué sé yo, los 2 días de llegar de vacaciones, uno de los dos se quiebra o no sé, se tuerce el pie o la mano o lo que sea, en ese caso sería más o menos como los chicos que fueron a Israel, que tienen que traer ¿Cuál es la diferencia? ¿no? No. ¿Cuál es la diferencia acá? No. A ver, pasa muchas veces, por algo se pagan seguros cuando uno sale del país, ¿no? Que eso ya lo cumple el seguro con respecto al accidente o a lo que uno haya pasado. No. ¿Por qué yo les hago el ejemplo de los chicos de Israel? Porque los chicos, en este caso, mi sobrino, se volvió por sus propios medios. O sea, nunca la empresa que tenía que hacerse cargo, ¿sí?, los mandó ellos al país. O sea, claro, ni por siquiera una cuestión de emergencia. Se priorizó al europeo, se priorizó a otros tipos. O sea, el que no tenía para comprar un nuevo vuelo o todo lo demás para que en este caso se lo sacó a él de Israel, se lo llevó a España para que esté seguro y de ahí vimos la forma de que vuelva. ¿Qué hizo la empresa? ¿Ustedes creen que hizo un abandono de personas en la empresa? Sí. Yo para mí sí. ¿Y ellos qué aludieron? Situación de emergencia, caso fortuito, fuerza mayor y toda esa situación. Pero ¿qué pasó? Hay forma de acreditar que los aviones que tenía la empresa sí estaban, ¿sí?, operando, pero sacó a los chicos que eran de España. Todos para Europa. Sí, no solo para Europa, o sea, se podía ir solo a Europa. O sea, en este caso,
se los llevó a Madrid, pero nosotros tenemos que ver los medios para llevarlo hasta Madrid. ¿Cuál es la Para situación traerlo. acá? Ellos no solo los deja, la empresa no solo deja abandonado al grupo este de chicos, sino que además, quiero que mi coadministradora se fije ahí que hay, hay chicos que siguen apareciendo. Dejan abandonado No, ahí. sí, doctora, sucede que se desconectan, igual ya los admití a todos los que a los pocos que aparecieron. Bien. Los abandonaron y nunca le devolvieron el dinero de esa vuelta. Cuando lo único de la parte contractual que ellos cumplieron es dejarlos en red. La vuelta no la devolvieron. ¿Qué hicieron? Era un viaje que se pagaba mucho dinero para sacarlo de un día para el otro y todo lo demás. Entonces estamos hablando que lo que uno pagaba para, les doy un ejemplo, 3 millones en un vuelo para que salga mañana pasado lo que sea, la empresa los que dijo, bueno, en calidad de que pasó esta situación, indemnizamos al colegio con 3 millones para los 20 y pico. ¿Sí? Entonces, hay absolutamente nada. Entonces, ahí es donde, ¿y por qué les hago este ejemplo? Porque tiene que ver qué hay. Estamos hablando de un caso fortuito, estamos hablando de una situación de guerra que se admite todo y todo lo demás, ¿sí? Que pueden ellos alegar muchísimas cosas, pero donde acá está el tema del contrato conexo y todo lo demás, es que no cumplieron con la vuelta, que estaba pagada, y sí había posibilidad de cumplir, pero se priorizó a otra gente, ¿sí? ¿Cómo se hace la interpretación de este tipo de contratos? Se interpreta un contrato por el medio del otro, ya lo dijimos. El sentido que tiene que ser un sentido grupal. O sea, por más que sean contratos autónomos, se hace un sentido grupal, tienen que tener la finalidad económica común y según el resultado perseguido. O sea, el más común que tienen son el tema de los viajes con paquete, ¿sí? Porque los viajes con paquete tienen incluidos determinadas cosas. Hasta incluso algunos paquetes te incluyen el tema del seguro y ahí es donde ya con el seguro opera la situación de un accidente o algo de eso dentro del lugar de donde serían las vacaciones. Bueno, ¿cuáles son los efectos que da este tipo de contratos? Antes que pasemos a los efectos. ¿Saben cuál es la diferencia entre un contrato conexo y un contrato mixto? Quiero que alguien diga, yo sé la diferencia ahí. ¿Nadie? Un contrato conexo ya hemos dicho que son varios contratos que tienen una finalidad común, ¿verdad? El contrato mixto, para que ustedes lo puedan diferenciar, es un solo contrato. El otro son varios contratos con la finalidad común. Sin embargo, el mixto es un contrato con partes distintas de distintos tipos de contratos. Por ejemplo, un contrato que digamos mixto en que diga la cláusula tanto entrega en alquiler, tal lugar, la cláusula segunda además va a entregar en venta tal otro lugar o lo que va incluido adentro del alojamiento y además va a un solo contrato que tiene cláusulas de diferentes tipos de contrato. ¿Cómo es la interpretación de ese contrato? ¿Sí? La interpretación es que cada cláusula se va a regir por el tipo de contrato al que se esté hablando. Si una cláusula habla de que se va a entregar el uso y goce por un tiempo de una cosa, se va a regir por las leyes de locación. Si habla que va a transmitir la titularidad de una cosa, por la compraventa. Y así. ¿Se entiende? Entonces, la diferencia es que uno es un solo tipo de contrato con rastros y pedazos de tipos de contrato. En cambio, el contrato conexo son varios contratos, ¿sí?, que tienen una finalidad económica común. Profe, ¿puede dar un ejemplo de un contrato mixto, por favor? Que en un contrato mixto tengan una cláusula donde se alquile un inmueble, otra donde los muebles de ese inmueble se los entrega en venta,
otra donde la misma cláusula haya un... ¿Qué puede ser? Lo más clásico es la compraventa dentro de un mismo contrato y la locación dentro de un mismo contrato, pero de diferentes cosas. Disculpe, profesora, ¿puede ser el contrato, por ejemplo, que firma un futbolista con un club en el que no solamente se regula la duración del contrato, el sueldo que se le debe pagar al futbolista, sino también por ahí se agregan cláusulas de locación en el que el futbolista vive en una casa que el club alquila, auto prestado por el club también podría ser ese un ejemplo? Si rige en ese mismo contrato todo lo que va a incluir la contratación porque ¿qué es ese tipo de contrato? Cuando uno, es como raro, ¿no? Porque uno está hablando que está haciendo una locación de una persona, pero en realidad es una locación de servicios de una persona, ¿sí? Una persona te entrega todo lo que tenga que ver con lo deportivo respecto a tal cosa. Pero dentro de la locación de servicios, que sería, porque ese tipo de contratos también tratan de alimentación, entrenamiento, ese ejemplo es perfecto. O sea, el ejemplo que acabas de dar es perfecto para que sea un tipo de contrato, en este caso sería mixto. Y cada situación esa se va a regir en el tema de sería rendimiento o responsabilidad para rendir, que te hablan de cuidarse físicamente, entrenar, que además le proveen de vivienda, bueno, todo ese tipo de cosas, cada ítem se va a regir por cada tipo de contrato. ¿Me entiendes? Bueno. Profesora. Sí. ¿Podría ser un contrato mixto, uno en el que yo, por ejemplo, yo acepto venderle a usted un inmueble, pero usted a cambio me tiene que alquilar un automóvil? ¿Cómo sería? A ver, dar un ejemplo de... ¿Vos me venderías un inmueble? Sí, o sea, yo le vendo un inmueble, usted me da la plata por el inmueble, y además usted me alquila el uso y el gozo de un automóvil. Claro, por el resto del dinero sería. O por la diferencia. Por la diferencia. Sí, puede ser. Uno se va a regir por qué. Por el contrato de compra-venta y el otro por de locación. Perfecto, exactamente. Ahora vamos a los efectos. ¿Cuáles son los efectos de los contratos conexos? ¿Sí? Yo les hablé de los mixtos para que ustedes sepan la diferencia. Pero ¿cuáles son los efectos de los contratos conexos? Que se puede oponer la excepción de incumplimiento total, parcial o defectuosamente. ¿Por qué a veces dice, cómo sería en este caso del ejemplo que yo les di de esta familia que tenía que viajar a Maceió? Ellos iban a rescindir o iban a plantear una excepción de incumplimiento. ¿Quién podría plantear una excepción de incumplimiento? La parte débil, la parte contratante. ¿Pero quién era el que no podía viajar? La abuela, no me equivoco. La médica, que era la hija. La médica y el padre esposo que la iba a cuidar. cuidarla. O sea que si uno lo ve en el contexto, el abogado de la empresa, ¿qué diría? Ustedes están incumpliendo en no ir, entonces yo hago una rescisión total del contrato. Pues, ¿podría pedir la rescisión total del contrato si en realidad son ellos los que no están pudiendo viajar? Sí. ¿Se puede alegar eso? Sí. ¿Y ustedes qué plantearían a esa totalidad? La falta de finalidad o la frustración de la finalidad. ¿Sí? ¿Qué se plantea por acción o por excepción? ¿Qué significa? O pido, que es acción, o excepción, contesto. ¿Sí? Cuando empiecen a litigar y ver cómo se maneja eso, se van a dar cuenta que cuando yo demando o actúo como actor en algo, lo estoy haciendo por vía de acción. Y cuando yo debo contestar una demanda o defenderme de algo, lo hago por vía de excepción. ¿Sí? Yo planteo esta excepción. Se puede plantear una excepción de incumplimiento total, parcial o de forma defectuosa. ¿Qué significa? ¿Puedo hacer una total si estamos hablando de que yo no contraté con el hotel y estoy yo diciendo no quiero, no voy a
cerrar, hago algo total. ¿Puedo hacer una cosa así, como rescindir totalmente? Si hemos hablado que la interpretación de los contratos conexos es en conjunto. Se puede hacer por más que yo no haya contratado de forma directa con el hotel o con el seguro o quien fuera. Se puede hacer, ¿sí? Atento a que se puede pedir también la excepción de incumplimiento al principio de los contratos. ¿Y cuál es, aparte de la buena fe, el principio de los contratos? El principio de conservación, ¿sí? Y esto grábenselo acá, al margen de la buena fe, que siempre se va a tender a ir por la vida del contrato. Ese es el principio de conservación. Solo en el peor de los casos, que no queda otra de que rescindir, recién ahí vamos a hablar con el tema de rescisión. Pero primero vamos a ver si hay forma de que el contrato se mantenga con vida. ¿Qué otro contrato es una especie de subcontrato? ¿Puede ser el contrato de mandato? ¿Una especie de conexidad? No estoy segura si el de mandato o el de comodato, no me acuerdo cuál de los dos. Hay una especie que les pide el programa que es el subcontrato, ¿sí? O sea, que los contratos conexos serían lo general y el subcontrato sería algo particular. ¿Cómo sería el subcontrato? Por ejemplo, un contrato de obra en la que yo, ¿qué hago? Contrato a una empresa constructora para que se encargue de una obra y a su vez esa empresa constructora hace subcontratos. ¿Qué significa? Con el albañil, con el electricista, esos son subcontratos. Estos subcontratos o este contrato con la empresa constructora es una especie de conexidad o de contratos conexos. Ojo, y el no confundirse con ¿qué? Con la cesión de contratos. No es lo mismo el subcontrato que la cesión de contrato. Porque en la cesión de contratos, ¿qué hago yo? ¿Qué cedo? Mi posición en una relación contractual, ¿sí? Yo estoy cediendo mi posición. En cambio, en el otro hay un contrato principal y otro accesorio en el subcontrato. En la cesión de contrato hay un solo contrato en la que cedo la posición, ¿sí? Como por ejemplo, a veces hay cláusulas en los boletos de compra-venta donde el vendedor cede su posición en el mismo boleto para poder realizar todos los trámites para la escrituración, para que no haga falta, digamos, la otra parte del día de mañana. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entienden? ¿Profe? Sí. Sí. ¿Puedes repetir, por favor, la diferencia? Sí. La diferencia en el subcontrato, que el subcontrato es una especie de conexidad contractual. En cambio, la cesión de contrato es un contrato único en la que se cede la posición de una de las partes. Hay una cesión de la posición. Por ejemplo, hagamos de cuenta que tengo un contrato de alquiler, ¿sí? Y a su vez, yo, como inquilina, le cedo mi posición a otra persona. Esa persona ocupa mi lugar dentro del contrato de alquiler, ¿sí? A ver, ahí habría una cesión de contrato porque se basa en un único contrato, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería, un subcontrato? Porque se basa en un contrato principal que es el mío. Yo como inquilino hago un subcontrato con el nuevo inquilino sería. Y donde habría una cesión donde yo ocupo la posición del otro. Entonces, ¿qué pasa? El subcontrato, hay un contrato principal y hay un contrato accesorio, como la locación de obra. En cambio, en la cesión hay un solo contrato en donde cedo la posición. Mi lugar se la doy a otro. ¿Se entiende?
Bien. Sí, profe. Ahora vamos a algo que no sé si los voy a poder mostrar, pero tal vez... Doctora, le interrumpo un segundo para avisarle a los chicos que el que haya tenido problema para haber firmado, el que no haya podido registrar la asistencia, que hable con la otra ayudante, con Sofía. Así no hay problema, dale. Ah, pero se abrió la posibilidad, o sea, en el link. Mandarle un mensaje por el chat a Sofía por privado y explicarle que no pudiste registrar la asistencia y listo, no hay problema, chicos. Gracias. ¿Ustedes ya las registraron? Sí, ya se puede. Creo que Sí, eso sí iba se a puede. preguntar. Sí, me parece que hasta las 19:30 se puede. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, quiero ver si puedo acá compartirles pantalla para mostrarle algo. Que no, yo se los mostraré en clase, en el taller. Hay algo que después de la pandemia se comenzó como, si bien ya Capital Federal lo estaba utilizando, a nosotros se nos acelera con la pandemia. Acá les hablas de contratos informáticos, contratos online, contratación electrónica y la firma digital. ¿Saben qué es eso? Todo lo que hacemos con Mercado Libre, ¿verdad? ¿Qué hacemos todo con Mercado Libre? Son servicios que se gastar. hacen en base a la informática, digamos, ya sean que se pueden comprar paquetes para algún programa, algo, y bueno, se lo divide en software y bueno, hay una parte que es inmaterial y la otra material. La parte material vendría a ser donde ya va el teclado, el procesador, todo, y la inmaterial vendría a ser el programa para el funcionamiento, por ejemplo. Bien. ¿Qué es Hardware y software. ¿Qué sería, está bien, qué sería lo importante con respecto a los contratos electrónicos en sí? Que son todos los contratos que hacemos por esta vía, ¿verdad? Por vía electrónica, ya sea por mail, ya sea por aplicaciones, ya sea por cualquiera de estos sistemas. Esos son los contratos electrónicos. ¿Qué significa? Que no estamos en el mismo espacio físico, ¿verdad? Entonces la temporalidad también puede diferir, ¿sí? Me siguen hasta acá. ¿Qué es lo que avanzó mucho con respecto a esto con la pandemia? Nosotros antes, cuando teníamos que presentar un escrito, hacíamos el escrito, lo imprimíamos, lo firmábamos holográficamente, chantábamos el sello, íbamos al juzgado y lo presentábamos. En el juzgado nos ponían un sello de recibido y después esperábamos 15 millones de años que salga decretado ese escrito. ¿Sí? Te va a reír alguno que trabaje ahí en tribunales. Cuando sucede esto de la pandemia, se acelera todo lo que era esto de lo electrónico y nos permiten poder subir todos los escritos de forma electrónica porque no podíamos salir, ¿sí? En virtud de esto salen acordadas para que tengan validez legal, tema de directamente subir un escrito y movilizar este tipo de cosas. Acá hay dos posturas que han tomado, por un lado la Justicia Federal de la Nación y por el otro lado la Justicia de la Provincia de Tucumán, ¿sí? Las dos mediante acordada. Esperen que no sé quién no está muteado y se lo escucho. Ahí está. Las dos mediante acordada. ¿Cuál es la diferencia? Que la Justicia de Tucumán, ¿sí?, lo que hace es, pide como obligatoriedad la firma digital. Y hasta el día de hoy, la Justicia de Capital Federal, como los juzgados federales y la de la provincia de Salta, tiene firma electrónica. ¿Cuál es la diferencia? Que la firma electrónica es lo general. Ustedes a veces no fueron a comprar algo y les muestran el postnet y lo firman con el dedito, su firma, lo cual sale medio fierita, y les sale la firma así con el dedo.
y se los muestran y después le imprimen el ticket. ¿Esa qué Sí. firma creen ustedes que es? Digital. Bien. Esa firma es electrónica. La firma electrónica es lo general, es por cualquier tipo de medios, ¿sí? Y la firma digital, ¿cuál es la diferencia? Que se basa en un método, y acá se los digo despacio, criptográfico. ¿Qué significa? Genera un certificado en el que le da validez a determinadas cosas. ¿Nosotros cómo hacemos? Nosotros tenemos en el teléfono. Doctora, por ejemplo, en el caso de las de los abogados como usted que ejercen, las firman para, por ejemplo, cada vez que tiene que firmar está registrada, por ejemplo, argentina.org.ar, que tiene la firma registrada y después de ahí obtiene un vínculo mediante el cual lo introduce en el SAE, ¿no? Exactamente. A ver, Perfecto. ¿por qué les hago esta diferenciación? Porque acá les habla tanto de firma digital como de los otros medios que son los electrónicos. ¿Por qué le hago la diferencia entre firma digital y firma electrónica? Primero que tengan en cuenta que la electrónica es lo general, es cualquier medio electrónico. En cambio, lo digital, en teoría, se toma para lo más importante porque tiene un certificado de validación. Ese certificado de validación, ¿sí?, lo va generando. Yo quiero ver, me gustaría mostrarles, pero ¿cómo hago para mostrarles la pantalla? Bueno, ya lo buscamos, después me dicen y lo buscamos. Y esa es la firma, digamos, que se guarda automáticamente, como que queda encriptada para que no, digamos, la pueda ver cualquiera y todo lo demás, sino la persona específica que la tiene que ver. ¿Qué pasa? Ustedes tienen que bajar una autorización en su computadora para poder ver el certificado. No es que cualquier computadora lo puede abrir, pero por lo general les sale ahí, no hay problemas con la firma. Por lo general pasa eso. Pero Argentina, al ser algo que es no sé cómo decirlo, pero ser algo que es del gobierno, de alguna forma no tiene software como podría tener, por ejemplo, en este caso para la Mac o para los iPhone o ese tipo de cosas, para que nosotros podamos ver los certificados. Nosotros podemos identificar ese tipo de certificados porque vemos que no figura en rojo. Pero yo después les voy a mostrar, porque esto les vamos a dar en el taller y ustedes me van a decir si esto es una firma digital o una firma... ahora, ¿cuántos tipos de firma hay? La hológrafa, la digital y la electrónica. Entonces, ¿cuál de estos, digamos, cuál de estos sistemas son válidos? Cuando nosotros ingresamos a controlar los juicios, a ver, quiero ver, tal vez yo le pongo foto acá. Cuando nosotros entramos a controlar los juicios, nosotros entramos por una aplicación, no será una aplicación, entramos por el sistema SAE, ¿sí? El sistema SAE, donde ustedes ven todos los expedientes que tengan que ver con la jurisdicción de Tucumán. Si nosotros queremos ver juicios en los que nosotros litigamos que sean de la justicia federal, por lo general todo lo que es con obras sociales es en la justicia federal, o en capital federal, van a entrar al sistema del Poder Judicial de la Nación. Y en el caso de Salta, que es muy paralelo al del federal, es de la misma forma que el federal. O sea, acá el que tiene la diferencia es Tucumán, en el sentido de que exige una firma digital, o sea, exige una firma encriptada. Y, ¿cómo se hace eso? Porque generalmente no lo saben y piensan que es solo para los abogados. Los ciudadanos también deberían ya tener... Sí. Profesora. Es una firma muy segura, digamos. Profesora. Sí. Nosotros, por ejemplo, en el trabajo, nosotros tenemos firma digital y ¿Quién habla? yo, Eli Ah. Arias. Hola, Eli. Nosotros, ¿cómo andás, doctora? Nosotros tenemos con legajo, hacemos la firma digital y cada expediente que hacemos va como un QR y abajo el legajo de nosotros, donde nosotros estamos autorizados, porque antes era todo en forma manual y ahora es todo digital.
y es la única forma que sepan quién es el operador que ha trabajado cada expediente. Así lo trabajamos nosotros por lo menos, pero toda la orden viene desde Buenos Aires porque son los únicos que nos autorizan a tener la firma digital. Doctora, perdón que te interrumpa, para que sea más o menos la clase, ¿puede ser que le solicite a los chicos que las preguntas se las reserven para lo último y las anoten y las pregunten a lo último para que usted continúe con la clase ya? Sí, igual no me Por molesta ir favor. contestando porque el tema tiene que ver con lo mismo y ya igual vamos a ir redondeando con el tema este de la firma. La firma esta que habla él y tiene que ver a nivel nacional, que tiene que ver con ANSES, la diferencia es una firma, ella habla de un código, ¿sí? Es una firma digital porque tiene un certificado y hay forma de validarla. O sea, se puede con ese código ver y saber si esa persona que firmó está autorizada, ¿sí? ¿Cuál es la firma electrónica que tiene la Justicia Federal? Nosotros entramos, Poder Judicial de la Nación, cuando nosotros entramos al Poder Judicial de la Nación, a ver, yo no sé si ustedes pueden ver desde acá, pero cuando nosotros entramos al Poder Judicial de la Nación, nosotros ponemos nuestro quit y ponemos nuestra clave. Cuando nosotros ponemos nuestro quit y nuestra clave, entramos a algo que se supone que es de acceso personal. ¿Qué es lo que dice la acordada de la Corte de la Nación con respecto a la exigencia de eso? No hace falta que nosotros lo firmemos digitalmente. Del solo hecho que nosotros subamos en PDF, ¿sí?, el requisito, desde nuestra aplicación ya queda validado que eso está emitido, ¿sí?, al ser de mi propiedad, ese lugar donde yo subo, soy yo quien lo... entonces, cuando se imprime el escrito o alguien del juzgado imprima el escrito, al final va a salir firma de Marta Maldonado, cuando yo no puse ninguna firma, ni hice absolutamente nada. El solo hecho que sea desde mi sistema. Pero eso es una firma electrónica, no tiene certificado. ¿Qué hace la acordada de la Justicia Federal de la Nación? Lo que hace es darle una validez para que del solo hecho de que al estar subido desde nuestra aplicación. La diferencia es con la digital que pide la provincia. La provincia, también mediante acordada, lo que dice que tiene que ser digital. ¿Cómo se hace y cómo harían ustedes que lo pueden ir a hacer? Ustedes pueden solicitar, sacan un turno y piden que quieren tener la firma digital. ¿Por qué? Porque podrían actuar como parte en algún juicio y podrían firmar digitalmente ese juicio. Entonces, ¿cómo sería? Ustedes van como ciudadanos, sacan un turno, ¿sí? En los turnos se los hacía antes en Casa de Gobierno, en la Corte y en diferentes lugares. No sé hoy cuáles son los lugares públicos que están habilitados para esa firma, pero ustedes lo sacan al turno, van ese día y tienen que ir con un teléfono inteligente. Hoy casi todos lo son, ¿verdad? Eso les hace bajar una aplicación de un autenticador. Entonces, cuando ustedes van, le sacan todos los datos biométricos, este lugar le saca los datos biométricos y se los coloca en el teléfono. O sea que el teléfono es su vida para firmar. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hacen una transferencia les pide como unos códigos o los datos biométricos? Bueno, más o menos así es firmar para nosotros. Nosotros cuando firmamos un escrito que tenemos que presentar en algún juicio, pedimos OTP, se llama. Entramos a esta aplicación, que no sé si la pueden ver, y miren que ahí va a generar un número que se va terminando. Hay una redondelita y se va terminando. Cuando yo entro a la aplicación, debo, antes que se termine ese número, o sea, la idea es que vivamos estresados antes que se termine la ruedita, pongamos el número y todo lo demás. Entonces debemos poner los números en esa aplicación y se firma el expediente. Se descarga el escrito y figura ya el certificado. Entonces cualquiera de los juzgados que tienen en su computadora instalado pueden ver que la firma es válida y que el certificado está vigente, porque eso es otra cosa, esos certificados se vencen. Entonces, ¿qué es lo que tiene la firma digital? Mayor seguridad a niveles de violabilidad, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que emite un certificado que se llama con método criptográfico, a diferencia del otro, que es cualquiera de los métodos,
la firma electrónica. Cualquiera de los otros métodos es la electrónica. Entonces, ahí Profesora, está la gran diferencia, sí. una consulta, hablando de estos contratos informáticos, cuando hay incumplimiento de una de las partes en un contrato informático en donde una parte era de una provincia y la otra de otra provincia de este país, o una parte de aquí de Argentina con otra parte de afuera de Argentina, ¿a dónde se radican estas controversias? Generalmente cuando nosotros hacemos un contrato que tengan este tipo de... Generalmente cuando es internacional a veces pasan situaciones que son muy difíciles después de, si desaparece el proveedor o algo, son muy difíciles también de hacerlas. Uno la puede iniciar desde acá, pero ¿por qué? Porque son la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, son contratos como de consumo. Entonces, la mayoría son de consumo, entonces esos contratos de consumo lo que hace es darle la opción, en este caso al consumidor o usuario, a que elija, ¿sí?, la competencia que le quede mayor. Por supuesto, siempre va a ser la del lugar de tu domicilio, donde uno se maneja mejor con el tema de ese tipo de situaciones. Pero cuando ya son contratos que son paritarios, ya se rige por el derecho internacional. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se ha puesto en las reglas? ¿Qué tipo de contrato es? Eso ya rige por el derecho internacional con respecto a eso. Pero cuando hablamos de contrato de consumo, por lo general, siempre todo se ejecuta desde acá y se va enviando por medio de exhortos y otro tipo de cosas a la intervención que tengan que ver al país que corresponda. Que en general somos un punto que mucha importancia en el tema de litigar eso, hay que ver si qué tanto te conviene litigar en un contrato que tenga estas características internacionales. A ver, a veces es más caro el remedio, ¿no?, que lo otro. No soy una partidaria de no hacer ejercer nuestros derechos con respecto a eso, pero a veces uno también tiene que merituar. Si tengo que litigar en Japón porque compré en Shein o en donde sea determinadas cosas porque nos encanta la calidad de esas cosas, y bueno, ahí vamos a tener que merituar que nos sale más caro. Costo-beneficio. Exactamente. Bueno, ¿les quedó claro el tema de la firma digital y la firma electrónica? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a llevar ya unos videos y ustedes me van a decir, y les voy a llevar algunos escritos impresos, y ustedes me van a decir si eso es una firma digital o es una firma electrónica. Pero previo a eso, les voy a mostrar los videos ingresando a las páginas para que ustedes vean cómo es la firma digital y cómo es la firma electrónica, porque la verdad que si ustedes lo ven es como mucho más fácil también para que les quede la diferencia. Y también saber de que en la firma digital se la toma como para cosas más importantes por el tema del certificado, pero la realidad que si el Juzgado Federal y la Capital Federal en todo lo que tenga que ver con su competencia tiene firma electrónica, la equipara mucho al nivel de seguridad con la digital por el solo hecho de haber entrado desde nuestro usuario y contraseña. ¿Sí? Bueno. Que si alguien tiene su usuario, profe, o la hackean, cualquiera puede entonces mandar acá me quiero detener por algo que dijo hace rato su compañero con respecto a los contratos que son digitales. ¿Cómo pruebo yo el contrato en sí y acredito la existencia del contrato por algo digital? ¿Se acuerdan que yo les he comentado en una de las clases que había comprado en Frávega un aire acondicionado, bla, bla, bla? Y que ese aire acondicionado lo compré por medio de un contrato electrónico, online, por la aplicación, ¿sí? Lo compré por medio de la aplicación. Y toda la negociación post-contrato se hizo por medio de ¿qué? Del mail. Que yo iba diciendo, ¿qué pasa con el aire? No me traen el aire, y situaciones así. Todo eso, ¿cómo lo acreditaba yo? ¿Qué piensan con ustedes? Las facturas. Está bien, con las facturas. ¿Y cómo? Con lo que le llegaba al mail,
Ajá. que usted estaba haciendo el reclamo. Ahora, con este tipo de intercambio de conversaciones, lo hice a través de una aplicación y todo lo demás. ¿Cómo se hace? Cuando nosotros vamos al juicio, ofrecemos pruebas, ¿sí? Y las pruebas que se ofrecen son, con la demanda, toda la documental. Yo ofrecí como documental todo lo que sería las facturas, el intercambio de mails y la aplicación en la que mostraba que la compra se había realizado, porque cuando ustedes hacen una compra de estas características, por lo general les llega un mail. Su compra ha sido admitida, su compra les va llegando como confirmaciones por medio del mail, por más que lo hayan hecho por la aplicación. Ahora, ¿cómo acreditamos que todo eso que dice el mail es verdad? ¿Sí? Con una prueba ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? pericial puede ser. Exactamente. Se hace una pericial informática. ¿Cómo sería en este caso? Yo lo que hice fue ofrecí los mails, pero además, en el caso que el abogado de la otra parte diga, no, yo desconozco esa documentación porque yo no fui parte de esa negociación. Por ende, tiene todas las facultades que si no tiene su firma de desconocer el intercambio. Entonces, se ofrece subsidiariamente, si en el caso de que desconozca la otra parte, una pericial. La pericial informática, ¿qué hace? Ingresa a mi mail y los peritos informáticos, desde mi mail, van viendo todo el historial y ellos, ¿qué es lo que tienen que acreditar ustedes en ese tipo de contrato? La trazabilidad. Que lo deben haber escuchado en medicación, el tema de trazabilidad. ¿Cómo sería la trazabilidad? Es que no hubo ahí algún mail que haya estado modificado por mi parte y que yo haya agregado alguna modificación como documental. Ellos pueden ver por medio de una pericia que la trazabilidad desde que sale de mi mail y llega a la otra parte y la contestación tienen el mismo nivel desde el inicio hasta el final. ¿Sí? No hay ahí una modificación o hay alguien que haya toqueteado modificando el tema del mail. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la documentación que yo presento son mails descargados en PDF. Y eso es solo documentación. No puedo acreditar que eso no está adulterado. Entonces, por medio de una pericia informática, se acredita la trazabilidad y eso da valor y peso a que el contrato electrónico se generó y a que toda la información que ellos debían cumplir por medio de ese contrato debía haber sido por ese medio y no había ningún mail que acredite, digamos, lo contrario. ¿Se entiende? Profe, y en ese caso, ¿qué pasa si desconoce la venta? Si desconoce la venta, debería acreditar por qué desconoce la venta. A ver, en este tipo de cosas que son de consumo, ya no es la carga de la prueba. Por lo general, la carga de la prueba siempre es para la persona que tiene mayores posibilidades, ¿sí?, de probarlo. Por ejemplo, cuando hay un banco de por medio, el banco tiene información exclusiva bancaria que no la tiene la parte. Por lo general, ustedes no se llevan contratos que son bancarios, que les hacen firmar, no se los llevan a ningún lado o no se los entregan. Entonces, ¿quién es el que tiene mayor posibilidad? En este caso, el banco. ¿Qué pasa en estos casos de esa documentación? ¿Cuál era, disculpa la pregunta, que me acaba de entrar un... ¿Qué pasaba si desconocía la venta? Porque, bueno, llama a la tarjeta, desconoce la venta Claro. y, digamos, porque se dijo ese problema. Si yo desconocía la venta, bueno, ojo con el tema de desconocimiento de venta, porque los desconocimientos de venta pasan por un proceso administrativo dentro de la tarjeta en que dicen, sí, puede ser que no lo hizo. Pero si hay un reconocimiento que nosotros sí hicimos la compra o sí hicimos determinadas cosas, la venta se hizo. Ahí, a que haya habido una estafa, una defraudación o algo, ya es otra cosa distinta. Pero el banco saca una resolución en la que dice, desconoció la venta y en virtud a estos parámetros, si se da lugar a que haya un desconocimiento de venta, no le cobramos tal cosa. Yo no quería desconocer la venta, yo quería que me entreguen el aire acondicionado. ¿Se entiende? Yo no quería ni siquiera que me devuelvan el dinero. Yo quería el aire acondicionado instalado acá. Sí, entiendo. Que incluso creo que es el que está funcionando.
Entonces, a eso tiene que ver, ojo con los temas de desconocimiento de ventas, si viene como lo más fácil, como para después decir, bueno, listo, que no me cobren determinadas cosas que son cosas fáciles. Por ejemplo, me hacen compras con mi tarjeta de crédito cuando yo estoy en este momento acá, a ver, mi domicilio, vivo acá, estamos en Yerba Buena y me hacen una compra en Ramos Mejía, provincia de Buenos pasó. Aires. Por eso yo me confundí, porque nos pasó así con la tarjeta que alguien compró en otra provincia algo que nos venía en la tarjeta nuestra, y bueno, ahí se tuvo que desconocer. Exactamente, porque es fácil acreditar el tema del desconocimiento cuando vos estás acreditando. Si yo tengo mi domicilio acá, si está pasando tal o cual situación, es muy fácil de acreditar en que no hubo compras anteriores que hayan sido Ramos Mejía, por ejemplo. Un ejemplo de esas características. Pero ojo con el tema de los desconocimientos que tienen que ser reales, ¿sí? Porque sale una resolución dentro del banco que dice, listo, no le vamos a cobrar tal o cual cosa por el solo hecho de que no corresponde porque se acreditó que nunca hizo ningún tipo de compra o transacción en tal lugar. ¿Entiende? Claro, porque nunca habían dado por esa zona. Claro. Bueno, yo le quería dar más temas, pero ya no llegamos. Así que ahora les voy a pasar los artículos, si quieren, si no, cortamos acá. Por favor. Por favor. Profe, ¿no tiene algún power para pasar por el campus o por acá? Para que lo leamos. Y ya veces que se los pasen. Por lo general, trato de que no se distraigan y me presten la atención, pero ya voy a ver que les pase. A la chica vamos. Artículo 1011 va por orden del tema que hemos visto, ¿no? 1073, 1074, 1075, 1069, acordada 885/22 del 1 de agosto. Eso tiene que ver con la firma digital y la acordada es de la Corte de la provincia de Tucumán. Y ya les digo el número de la acordada de la Corte de la Nación. Aquí lo tengo acá. 4/2020. Una acordada es con respecto a la firma digital y la otra con la firma electrónica. ¿Puedes repetir las dos acordadas? La acordada de la provincia es 885/22 y la acordada de la justicia federal es 4/2020. Gracias. Después hay leyes específicas que también hablan con respecto a eso, pero con que sepan qué es una firma digital, cuál es la diferencia con la firma electrónica, ¿sí? Que la diferencia es esto del método criptográfico. Esa sería la palabra técnica, el método criptográfico que genera un certificado de validación. Bueno, chicos, he terminado. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí, profe. Perfecto, doctora. Muy bien. Gracias, profesora. Sí, profesora, muchas gracias. Doctora, tiene cuando cortó, Mayra, cuando cortó terminó con 245 alumnos. 245, bien. Y había 280, bien. Sí. Algunos igualmente lo que hicieron que no pudieron firmar o se desconectaban, le dije que le hablaran a Sofía. Bien. ¿Usted la sube a la clase entonces? Sí, queda grabado. De Ledoc. Que tenga buenas tardes. Hasta luego. Muchísimas gracias. ¿Qué le Chao, podrían muchas mandar gracias. el PowerPoint? Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima clase. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. No se Gracias, pierdan profe. el taller, no se pierdan el taller. ¿Es la semana que viene? La semana que viene.
Buenísimo. Chao, Muchas profe. gracias.